Muy buenos días a todos. Estás en sintonía de Luxor TV. Estamos aquí en vivo y en directo esperando que se dé la transmisión de la señal madre donde el capitán King James nos va a hablar de temas muy revelantes, muy importantes para toda la comunidad de Latinoamérica. ¿Ok? Pueden hacer sus comentarios en el chat a todos aquellos que tengan alguna pregunta que hacer en estos momentos antes de que inicie la transmisión. Estamos haciendo esto en vivo y en directo para la comunidad de Latinoamérica. Chicos y chicas, estamos aquí en vivo. Comparte este enlace con todos tus amigos para que se puedan conectar y podamos compartir la información que nos va a dar el capitán. De todas formas, el video va a quedar ahí registrado y eventualmente ustedes lo van a poder ver con calma. Pero aquellos que quieran tener la información a la mano, pues aquí estamos ya con la señal. Vamos a ver aquí qué noticias podemos tener en este momento disponible. Vamos a ver aquí un momentito. Todo estamos como quien dice a la espera nada más de la señal. Como ustedes han notado, pues hay como una especie de silencio. Silencio que básicamente es normal por la época. Es ya el último mes del año. Ya las fuerzas de cualquier compañía están concentradas en otras cosas, inventario, cierre del último mes, hacer todos los cierres fiscales que haya que hacer, muchas cosas que se hacen en las grandes compañías o en cualquier empresa pequeña también está ya culminando. A Héctor Emilio, a Leonilde Rey, a Yasmina también la tenemos aquí. Okay, for the community in English, this video will be maybe translate in this language. Okay. By now, we are speaking only in Spanish. Sorry. Así que vamos a ver qué podemos hacer. The Captain King James, he always speak in English. No problem for the community. Maybe the Diamond have a translator for Spanish community. No problem. Así que vamos a esperar, pues vamos a esperar que la señal llegue y bueno, para los que hablan inglés, bueno, agarren lo que puedan con lo que va a decir el capitán. De todas maneras, el capitán, como les estaba diciendo, él habla en inglés, así que los que estén en sintonía van a poder estar claros con la información. The Captain King James speaking English, all the information. No problem for the community in English language. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con información que yo quería tocarles a ustedes hoy y que necesito que estén claros con unos cambios que pueden haber, pueden venir pues con todo esto que va a suceder en el 2023. Ok, primero que nada, les voy a mostrar aquí el sitio web. El sitio web que tenemos al día de hoy, como lo pueden ver aquí en pantalla, es el tradicional sitio web que siempre ha estado desde que inició la migración. Esta página web es lo que llaman un landing page. Lo van a cambiar todo radicalmente. Cuando tú entres a este sitio web en el futuro, pues será otra cosa. No es como lo estamos viendo ahora.
pero será otro tipo de sitio web. Por decirte un ejemplo, vamos a buscar aquí. Algún tipo de información que les pueda servir a ustedes. Cualquier pregunta la pueden hacer mientras estamos esperando la señal para escuchar lo que van a decir. ¿Ok? Por decirle un ejemplo, aquí les voy a mostrar una página web, un sitio web que es interesante porque es una cadena de bloques que eventualmente con el tiempo quizás se vuelva un poco famosa porque está concentrada en algo que nos gusta hacer a nosotros todos los días. ¿Ok? Y es básicamente lo que es el entretenimiento de lo que es ver videos, ya sea por YouTube, por Netflix, por los canales de streaming como Apple, Disney, los canales de streaming como HBO, que crean tantos contenidos y material para los que están suscritos. Entonces hay una saturación de la red. Y esta compañía pues ha creado un proyecto interesante donde básicamente ellos crean una blockchain que se conecta a la red. Entonces, esta es una página web ya con una forma totalmente diferente. Y aquí más o menos dándole información de cómo podría ser nuestro sitio web, ¿no? Si ven aquí, ellos se van a pegar también a la red, bueno, ya se pegaron en diciembre a la Mainnet 4.0. Y básicamente todo va hacia un web 3. Voy a buscarle aquí otro browser que se llama Brave. Yo se los recomiendo, por cierto. Lo están viendo el navegador este que está acá. Se los recomiendo porque este navegador trabaja con web 3 y este navegador tiene la ventaja que es sumamente privado y protege todo lo que tú estás viendo o descargando en esta página web. Y por lo menos este es un landing page, lo están viendo. Tiene una forma interesante, ya más dinámica, más interactiva, con más información para los que se van a suscribir. Me imagino que acá estarán todos los productos que la compañía tiene y así sucesivamente, ¿no? Ya se ve como más detallada, como un sitio web más estándar de lo que tenemos nosotros acá, que es algo muy elemental, muy simple. Y eso es una de las cosas que van a cambiar. Este símbolo que están viendo ustedes aquí desaparece. Porque como ven allí, tiene unos logos que ya no se usan. Eso eran de la compañía vieja y esta es una compañía nueva. Y estos logos, todo van a cambiar. El nombre, todo lo que está aquí va a cambiar. Así que esto quizás sea el último año que veamos este tipo de información aquí. Pero lo que viene va a ser sumamente novedoso, interesante, muy profesional y muy interactivo. Un landing page con la muestra de todo lo que somos nosotros como proyecto. Todas esas cosas están sucediendo ahora mismo. Y yo te digo pues que básicamente tenemos que estar claro con lo que viene. Bueno, para los que están viendo esto por primera vez, pueden suscribirse al canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube. Se pueden suscribir ahí toda clase de videos que tenemos información variada. Este es el último que subimos de Binance. Por cierto, está claro lo que está pasando con Binance. Ustedes ya saben, pues es el exchange más grande del mundo y le están metiendo mucho food o FUD, que es básicamente miedo. Miedo para que el exchange caiga, pues. Entonces, imagínense ustedes. Son ataques que vienen por todos lados. Y eso es parte de la regulación. O sea, el exchange que no esté regulado va a tener problemas serios. Esto es una cuestión que yo les digo que la regulación se va a encargar de eh, poner a muchos en jaque mate. El que esté listo, bueno, perfecto. Pero el que no esté listo va a tener problemas serios porque en muchos países no los van a dejar operar. Estamos hablando de que la Unión Europea está haciendo lo que se llama unos cambios grandes en su sistema de
cobros de impuestos y ese tipo de cosas, regulaciones sobre impuestos a las criptomonedas, y ahora lo quieren implementar a toda la Unión Europea. Ya España lo implementó y ese concepto ahora lo quieren poner en todos los países que están en la Unión Europea. Voy a seguir leyendo acá a las personas que se están conectando. Carlos se conectó, Arnoldo también, Alberto también está conectado. Todos mandando saludos, les envío saludos a todos allí donde estén. Vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí. No veo ningún tipo de pregunta. Están atentos a la información. Francisco Ceballos Acosta, saludos, ahí donde estás. Y bueno, seguimos esperando ya la señal. Van a ser ya poquitos minutos para las 10, 6 minutos para las 10 según el reloj digital que tenemos acá. Y vamos a ver si hay alguna información acá de la señal. Todavía no veo nada que esté entrando al sistema de en vivos. Voy a verificar acá por otro lugar. Recuerden que aquellos que no están suscritos al canal deberían hacerlo, pues, para que se enteren de todos los videos que estoy subiendo. Hay muchas noticias que estamos dando también del mundo cripto, porque ahora entramos a un universo público. Ya dejamos de ser privados. Ahora entramos a un universo público y tenemos que empezar a entender el lenguaje de este universo público. Como yo les decía a ustedes en el video de Binance, que ahí les enseño un término, que es lo que es meter miedo, duda, confusión en el mercado, es lo que se llama el FUD. Y este FUD básicamente lo único que persigue es desestabilizar una moneda o un proyecto para que las personas salgan corriendo del proyecto, vendan sus monedas al precio que está, liquiden y el proyecto comienza a desinflarse. Los que mantienen la moneda, en este caso los holders, ese es el otro término, los holders son aquellas personas que mantienen la moneda y no la cambian por fiat. ¿Okay? Un holder de Bitcoin puede tener 5 o 10 años sin cambiar los Bitcoin. Al contrario, está acumulando Bitcoin. Cuando él decidió cambiar su fiat a Bitcoin, no fue para cambiarlo otra vez por fiat. Tomó esa decisión porque quiere quedarse con la moneda y dejarla ahí por el tiempo que sea necesario. Sabiendo de que en unos 15 o 20 años cada moneda puede estar en $1.000.000. Pero no por el hecho de cambiarlo ese $1.000.000 por el fiat, sino por el hecho de tener la tecnología, tener parte de esas monedas guardadas y controladas por esa persona que está convirtiendo su dinero fiat a dinero cripto. En este caso puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser One, puede ser otras monedas que una persona puede tener una cartera abierta. Entonces el FUD lo que persigue es meter miedo para que la gente suelte esas monedas, porque dice que se vaya a cero y entonces pues vas a perder todo. Y eso es lo que le están metiendo en la mente ahora a la gente que tienen Bitcoin. Le están diciendo que el Bitcoin se ve a $5. Imagínate tú. ¿Y quién lo dice? Pues personas que quizás no tengan mucha experiencia en el mundo de la criptografía, pero son grandes, ¿cómo les puedo decir yo? Financistas, grandes personas metidas en el mundo de la finanza y se ponen a hablar estas cosas para meter miedo. Ok, aquí dice, denme un segundito que voy a escribir aquí en el WhatsApp una información para contactarme con una situación que me están escribiendo acá sobre el tema. Y bueno, ustedes saben que, vuelvo y les repito, tienen que conectarse al canal. Tienen que activar la campanita de notificaciones también. Aquellos que ya están conectados, que están registrados, que están suscritos al canal, activen la campanita de notificaciones. Si ustedes no activan esa campanita, no se van a enterar cuando esto está pasando, o cuando yo estoy en vivo, o cuando lanzo un nuevo video. Se enterarán horas después o días después. Ay, aquí hay un video, porque entraste al canal. Pero si tienes activada la campanita, cuando yo lanzo un video, te enteras de primerito
cuál es la información que está saliendo. Claro, si tienes pereza o no sabes cómo activar el botón de la campana, te explico. Y digo pereza porque a veces nada más es un cuestión de un clic. Tú vas al canal, déjame mostrarte cómo es este asunto, y le das un clic muy simple. Voy a buscar aquí este video en particular que tengo acá. Vamos a pausarlo y voy a acercarme aquí para explicarles cómo es lo de la campanita, para ver si la campanita no está por aquí. Déjame achicar esto. Un momento. Bueno, aquí yo no lo estoy viendo, no sé por qué no me lo deja ver. Pero puede ser porque yo estoy viéndolo del mismo canal mío, no me permite. Pero esa campanita está en YouTube y lo único que persigue es que tú te enteres a través del sistema de push notification de la plataforma cuando uno sube un video para que estés pendiente o cuando estoy en vivo para que estés pendiente. Si tienen preguntas, con gusto te las contesto. Vamos a ver qué pasa acá. Han preguntado sobre la información de Finlandia. Bueno, puede ser que el capitán nos toque de ese tema ahora que nos conectamos a la señal. Seguimos aquí. Pregunten. Pregunten que estamos aquí en vivo. Bueno, seguimos con más datos. Y como yo les decía, la compañía ahora mismo está en silencio, está en una etapa de silencio y están, como quien dice, trabajando para lo que viene. Y son muchas cosas juntas lo que va a pasar con One Ecosystem. Son muchas cosas juntas. Entonces eso lo que es complicado, ¿no? Porque son tantos productos y sobre todos los productos la compañía lo que quiere es que aprendamos a usarlo y sobre todo que podamos hacer la red también, porque la idea no solo es que ellos nos den los productos y que no hagamos nada con eso. La idea es que podamos hacer la red para aprovechar en la mayoría de los casos, porque los productos nos permiten utilizar el 50% con One. Y ahí vamos a sacar un beneficio inmediato. Y eso es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Que la comunidad pueda darle uso a esos One, aprovechar los productos paquetes que va a tener la compañía. Y si ustedes entran a One Ecosystem en este preciso momento, ustedes van a ver que todo está igual, pero eso va a cambiar. Y tenemos que acostumbrarnos al nuevo cambio que viene. Y el nuevo cambio que viene conlleva educación, entrenamiento, aprendizaje para poder usar tus One ya, cuando se lance. Y no esperar a que algún día, cuando la compañía decida intercambiar algo, entonces esperar al intercambio. Porque imagínate tú, en que la mayoría de los proyectos cuando salen, el intercambio es mínimo en las primeras etapas para evitar que la moneda se vaya a pique. Y la compañía también tiene que ir quemando monedas para mantener el valor. Entonces, mientras más monedas hay, lógico, el valor es más complicado sostenerlo. Y la idea es que, como la distribución está ahora mismo un 40% de la comunidad, 60% de la compañía, supongamos que la compañía pueda quemar un 20% de las criptos en un futuro para ir haciendo un balance. Estas quemas básicamente funcionan casi en todos los proyectos de criptomonedas. Se va reduciendo el supply de forma automática. Ellos lo van haciendo, se van unas wallets que nunca se van a poder liberar. O sea, esas monedas quedan ahí atrapadas para siempre. Eso es lo que es la quema. Muchos proyectos de token que están
bajo el protocolo de Ethereum, lo hacen. Y esto es básicamente para proteger la moneda y efectivamente el que las tiene, ¿no? Y el que no las tiene, pues va a tener que entonces pagar el precio del mercado. Se supone que una vez que la moneda salga público, el precio que se estipule, según lo que la compañía ya decida, eh, va a quedar ya en una condición ya abierta, pues ya no es privada. Entonces, esto quiere decir que el valor del mercado, las condiciones del mercado, eh, la usabilidad de la moneda entre los socios, entre los productos que va a lanzar la compañía, entre el consumo que pueda tener una persona con deal shaker a utilizarlo, va a permitir que la moneda tenga fluctuaciones. Y eso lo veremos más adelante. Por ahora, tenemos que esperar pues qué nos van a decir, ¿no? Lo otro es el evento que está en Vietnam, que eso muy pronto va a estar como quien dice anunciándose. Y déjeme ver acá para ver qué está sucediendo. Todavía no veo que la señal esté disponible. Pero esto va a pasar en cualquier momento. Así que tranquilos chicos y chicas. A ver, coméntenme de dónde me están escribiendo para estar claro con la información de ustedes y sus preguntas. Vamos a ver, aquí dice Carlos Botero, pregunta, dice Eric, ¿te pudiste enterar de de lo que se habló en Finlandia? No. Esa información yo no la tengo. Esa información la tienen solo los que participaron en ese evento en Finlandia. No sé qué fue lo que pasó allá. Ok, alguien hizo una compra, me imagino que la hiciste en Deal Shaker, ¿no? Hiciste una compra en Deal Shaker y nunca se llevó a cabo la compra y tú viste que las monedas sí se le fueron al comercio. Escríbele al chat interno al comerciante para que lleguen a un acuerdo. Y una vez que lleguen a un acuerdo de que él te la va a devolver, entonces tú hablas con el country manager de tu país para que vea el caso y ahí automáticamente el country manager puede hacer el reembolso de las monedas al socio que pues no la usó porque el producto nunca se le entregó o por X o Y razón. Ahí tienen que hacer como un arbitraje, ¿no? Eso lo hace entre el country manager y las dos partes, comprador y vendedor. Vamos a ver qué más dice Humberto acá. Este es mi WhatsApp, pero no, ahora mismo no puedo atender WhatsApp. Saludos de Monterrey, México. Saludos allá a toda la gente, a toda la comunidad de México. Saludos, Marvin. Dice acá Alberto. El cambio de la rueda. Me estás hablando de la rueda de la página web. Si eso viene pronto, porque esos son los logos viejos. Recuerden que cambiar un logotipo de toda la plataforma no es así tan fácil. Cuando es una empresa un poco eh, grande y que va a un ritmo que para ellos es importante no ir acelerados. Ustedes se han dado cuenta, la compañía siempre ha ido con pasos muy lentos. Entonces, eso es un concepto muy europeo, muy búlgaro. Y cuando entran a la conciencia acá de los latinos somos muy desesperados, queremos todo para allá. Entonces, queremos sembramos el mango. Yo no sé si el mango es una fruta que conozcan por allá. Acá en Panamá es una fruta deliciosa. Sembramos la pepa del mango en el patio y queremos que ya nos den mango a los 2, 3 días. No quieren ni esperar el año para que empiecen a salir las primeras ramitas y ya le quieres pedir al palo que te dé mango. Oye, tienes que esperar un rato, eso toma un tiempo. Imagínate, para que ese árbol te comience a generar bastante mangos, tienes que tener paciencia. Entonces, lógico, la compañía, quiero decirle, inició el 29 de enero del 2022. La compañía nueva, ¿ok? Nada más llevamos un año. Lo que pasa es que, lógico,
Todo aquel que tiene One está aquí hace 8 años, o 7 años, 6 años, 5 años. Se piensa que esto no está avanzando, ¿no? Con la compañía anterior, bueno, eso quedó allí, ¿no? Pero con esta compañía nueva que entró con el CEO en enero, que presentó el libro blanco, ahí es cuando una compañía arranca, me presentó ya todo lo que es el nuevo sitio web, se preparó todo. Tenemos un año y en este año se ha hecho mucho trabajo donde todo lo que hay hacia atrás no se ve hecho y ahora sí se ha hecho. Y gracias también al capitán King James porque él ha estado allí siempre detrás, como IMA, que es apoyando a toda la comunidad para que estas cosas se den. ¿Ok? Bueno, voy a ver acá qué pasa con la señal. Aparentemente ya estamos en vivo. Déjeme buscar la conexión y entrar. O sea que este asunto funciona así por conexiones, enlaces. Y bueno, hay que esperar, como quien dice, ¿no? Pero ya la tenemos. Así que vamos a entrar. Déjeme preparar todo para que esto empiece a tomar forma interesante y escuchar qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Así que han habido muchos cambios, muchas cosas que nosotros estamos a la espera que estas cosas comiencen a evolucionar. Vamos a ver. Vamos aquí en vivo y en directo. Transmitiendo desde la República de Panamá. Vamos a ver qué pasa acá, chicos y chicas. Hay una transformación grande que está pasando en el mercado de cripto. Y vienen cambios muy drásticos para todo el mercado. Así que tenemos que estar, como quien dice, a la espera de esto que viene. Vamos a ver aquí. Estamos tratando de ver la señal, pero esto todavía como que está en proceso, ¿no? Ya tenemos aquí la señal. Vamos a empezar a sacar algo de audio. Próximas 2 a 3 semanas sabré con certeza si esa promoción volverá a estar vigente o no, pero por el momento la oferta ya terminó. No tengo información de si va a volver o no inmediatamente o si solamente será para ellos. Por el momento ya la oferta caducó. With the pending launch of certain projects that they have to launch, I also believe this is some of the reasons why they have ended the promotion. Y claro está, tenemos algunos proyectos pendientes de lanzamiento y creo que esa es la otra razón por la cual se finalizó con la promoción del gas. Also, certain targets was not met as well. Nevertheless, we are where we are today, and I appreciate the promotion that was there, and we look forward to the near future to see if there'll be any more. Entonces, también estuvo el caso de que algunas metas no se cumplieron como queríamos, pero tengo la esperanza de que en el futuro, si es posible, vuelvan a reabrir lo que es la oferta del gas. Ok, gracias. Gracias, mi capitán, por respondernos esa importante pregunta. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que es con nuestra embajadora Maribel Martínez. Adelante, mi embajadora. Bueno, Que es con nuestra embajadora Maribel Martínez. bueno, bienvenido. Adelante, Bienvenido, mi capitán. Yo contenta, feliz, agradecida de tenerlo. Well, welcome, my captain. I'm really happy to have you here today. En este momento tenemos 1,014 personas conectadas. Right now, in this moment, we have 1,014 people online with us. Más lo que tenemos 60 y algo en YouTube. Plus the 60 plus that we have on YouTube. La pregunta me da mucho nervio, pero vamos hacia allá. En el evento de Bogotá,
en el febrero del 2022, la compañía puso en público lo que era el white paper, la ruta de la compañía, donde se decía que durante estos 12 meses el blockchain de One iba público. La pregunta que quiere la comunidad es, ¿cumplirá el corporativo con estos 12 meses para poner el blockchain en el público? Okay, so this question makes me a little bit nervous, but let's go with it. So my captain, on February 22, the company made known to the public their white paper road. So I wrote throughout 12 months on the year. Now, they announced that during these 12 months, there was a possibility of having the blockchain public on the network. We would like to know if this blockchain will be public, will it be launched soon, or when will it be announced to the community as it was in the white paper wrote? Excellent and very fair question. I believe this is a question that you answered last week, but I'll give a little more details because last week, all you said was that you expect for it to be launched in the February event. And then other people's added more things to what you said, but it was not true based on what I listened to the recording. So I want to make sure I set things clear. Okay. La pregunta estaba bien hecha, Fer, porque la semana pasada cuando se preguntó, no se preguntó tan concreto y hubieron personas que agregaron cosas que no eran verdad. Así que quiero darles más detalles y decirle una respuesta concreta. The company is aware that everyone is looking forward to the blockchain being public. La compañía está al tanto y sabe de que toda la comunidad está en espera de que el blockchain se haga público. I was there, you were there, it's written in the white paper, it has been released. So not only is the company aware, we as IMAs expect the company to fulfill their word. Entonces, como bien sabemos, tú lo escuchaste, yo lo escuché, está escrito en el papel blanco, ya lo anunciaron, la compañía lo sabe, así que la comunidad lo sabe y la compañía sabe que todos estamos esperando que la compañía cumpla con su palabra y lance el blockchain. What I can tell you is that I am confident that they will go public with the blockchain at the Vietnam event. The details of how it is going to be done, I cannot get into. Okay. Lo que sí le puedo decir con confianza y concreto es que la compañía lo va a anunciar en el evento de Vietnam, pero cómo lo va a hacer, en esos detalles no puedo comentar. Okay. Where, how, and all these different details, I cannot get into. What I can tell you, with the blockchain going public, also presents new challenges that we would face as IMAs. Entonces, no le puedo decir el cómo ni el cuándo, pero sí de que cuando el blockchain se haga público, vamos a tener algunos desafíos como IMAs que vamos a tener que afrontar. But with these new challenges, I'm really excited as a leader to face these challenges because if people really slow down and understand who we are as a company, they realize we have always been in front of the trend. Entonces, aunque sean desafíos, no se le deben de correr. Yo como líder me siento muy feliz y emocionado de afrontarlos de cabeza porque con estos desafíos vamos a mostrarle al público, a la comunidad, quienes hemos sido siempre como compañía y que siempre hemos estado delante del tren. Because the centralized concept will stay. Your information will be private. However, the hybrid that is being created, where it's going to be centralized and still the transactions will be public, is the first in the industry. And I'm excited about this. Así que el proyecto va a ser centralizado, va a seguir igual. Tu información va a ser protegida, pero una vez de que se lance el blockchain, va a ser de conocimiento público lo que son las transacciones, pero con este híbrido que vamos a tener, que estamos tanto esperando, vamos a ser el primero en el mercado en tenerlo y es algo por lo cual debemos emocionarnos. We have done in network marketing what has never been done ever in many different ways. And this is yet one way
forward where we are setting the trend. Entonces, nosotros hemos hecho en lo que es el network marketing lo que nadie más ha hecho anteriormente. Estamos creando las tendencias del futuro, las tendencias que los demás van a seguir. So feel confident, put your chest out, say it loud that yes, in February, I am confident, certain, guarantee that the company is going to fulfill what they have set out to do. Así que pongan su frente en alto, díganlo con confianza. Yo creo en que la compañía va a cumplir lo que dijo en su papel blanco en febrero en el evento de Vietnam. Of course, nothing in life is perfect. Anything is liable to happen. God's spare life, I may or may not even live to tomorrow. But the idea and the expectation is to live and grow and wake up. So we plan, and the company has plans to do and deliver. Entonces, todos sabemos que nada es eterno en la vida, excepto la muerte. Puede que yo no viva hasta mañana, pero la expectativa es tú vivir, tú crecer, tú crear metas. Y la compañía ha creado una y estamos seguros de que la va a cumplir. So, next question. I think I answered truthfully. Creo que I'm le sure. respondí completamente su pregunta, así que Gracias, Mr. King. Eso era lo que me ponía un poco nerviosa, pero estamos muy claros y espero la comunidad haya entendido la respuesta. Muchas Así es. gracias. Continuemos. Excelente, maravillosa pregunta, maravillosa respuesta. Fabuloso, fabuloso. Vamos a decía Más adelante tenemos una sorpresa, Ulises. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta y vamos aquí con la diamante Laura Arbudo, que va a hacer la tercera pregunta. Adelante, Laura. Gracias, mi diamante Ulises. Bueno, mi capitán King, siempre un honor tenerle junto a nosotros. Gracias por aceptar la invitación. thank you, my dear Captain King. It's an honor to have you here, and thank you for accepting our invitation. Capitán, en el evento El Futuro en sus manos, realizado en Quito, Ecuador, el pasado septiembre, se dieron a conocer varias plataformas como OneVita, One Voyage. ¿Cuándo podría tener listas estas plataformas la compañía? ¿Nos podría anunciar porque la comunidad está esperando? Okay, so as you know, in the past event, celebrating in Quito, Ecuador on September, The Future in Your Hands, El Futuro Todo en tus interesante, manos, the company announced several platforms like One Voyage and One Vita. We would like to know, when will those platforms be ready? Well, I don't want to say a date because if up to me, the platforms will be ready yesterday. We need the platforms ASAP. But I will tell you what hinder some of the delay, and I can tell you what I really, really wish for the delivery of the platforms. Okay, no les puedo decir con certeza una fecha, porque si fuera por mí ya esas plataformas estuvieran listas antes de ayer. Pero sí le puedo dar algunos detalles de qué ha sido la razón del retraso de las mismas, porque las necesitamos con urgencia, pero voy a entrar en detalle en un momento. Ok, interesante. The One Vita, I will give you, for example, this product is already created. The product has to be branded. The hold up on the delivery of this product to our system is nothing more than legality. The legal contract between all the companies that's involved in bringing this product to us is where the hiccup is. So there's certain sticking points in the agreement that will be fixed. Okay. So, por ejemplo, el One Vita. Ya el producto está creado. El mismo está siendo creado con su marca. Y la razón por la cual aún no está en nuestra plataforma, no se ha subido, es por un asunto de legalidad. O sea, hay un acuerdo entre las compañías involucradas de la creación del mismo y de la marca del mismo
los cuales están terminando los detalles y una vez esto esté listo, será lanzado. Perfecto. So the One Vita is very close to delivery. They just need to work out certain little things, and we're going to have it in the market. My reality and expectation will be second quarter of next year. So anywhere before the 1st of April or somewhere in April, that product should be delivered. If things go really well, it'll happen much sooner. But my personal belief will be sometime in the second quarter of next year. Entonces, una vez que estos detalles estén finalizados y que ya se pueda lanzar el producto, tengo entendido y es mi esperanza de que el producto sea lanzado en el segundo cuatrimestre del año, o sea, a partir de abril. Si todo sale bien o más adelantado de lo posible, quizás salga antes, pero mi expectativa es para ese mes en adelante. Excelente, excelente. Bueno, no sé si habrá otra So, pregunta. It's on the way. One voyage. Okay, One Voyage. Regarding One Voyage, I personally needed that product today, yesterday, and months ago. However, the third-party company that we'll be working with and all the servers that they deal with and the migration, which we know is a troubling word to use, but the migration into our system is where the slowdown to the processes. Ok, entonces hablemos ahora de One Voyage. One Voyage yo lo necesitaba hoy, antes de ayer, hace meses. Pero la dificultad del mismo ha caído en que la migración entre lo que es la compañía tercera con la cual estamos trabajando a la migración de nuestro sistema ha sido un poquito lenta. Una vez esto esté resuelto, tendremos más información. Let me tell you, as much as I want this product urgently, I prefer that they take their time and they migrate and test everything correctly, because no one wants to have problems when they book their travel. Entonces déjeme decirle algo, por más que yo mismo esté desesperado y que quiera el producto para ayer, prefiero que se tomen su tiempo y hagan la migración correctamente, prueben el producto en todas sus áreas y categorías, porque nadie quiere un inconveniente al momento de realizar su reserva para un viaje. So that is the situation with One Voyage. It is in process, it's on the way. Things are already developed. On the European tour, the company was already giving the criteria of how they're going to sell the subscription, what month, and how much is the subscription. So just know that they're very near to being ready to deliver this product. Entonces, el producto ya está listo, solamente faltan esos detalles de programación, pero ya la compañía en el tour de europeo dio los meses, los precios, cómo comprar las membresías y todo. O sea, el producto está prácticamente listo y pronto lo vamos a tener en nuestras manos. Excelente, maravillosa pregunta también y excelente respuesta. Gracias, capitán. La verdad, pues, muy importantes esas respuestas. Estoy contenta porque sabemos que tenemos que dejarle a la compañía que haga lo que tenga que hacer. Así es. Y estamos contentos por esas respuestas. Gracias. Excelente, mi diamante Laura, excelente. Tenemos aquí una invitada especial. Quiero saludarla, mandarle un saludo a nuestra diamante negro, Mailoa. Un saludo para ella. Aquí está conectada también. Ahora ella nos va a responder una pregunta muy importante. So we have a special guest tonight, today, the Black Diamond Mailoan. Welcome to our Café with the Diamonds. Xin chào. Eso. Bien, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Vamos a pasar a nuestro diamante Abel y digamos la última pregunta para hacérsela a nuestra invitada especial también, Mailoa. Vamos a pasar. Diamante Abel, adelante con su pregunta. Listo, mi diamante Ulises. Muchas gracias. Primeramente, bienvenida a nuestro capitán Kim Jen. Es un honor tenerle en esta mañana en este maravilloso programa. Y también bienvenida a nuestra diamante negro Mailoan del mercado asiático. Estamos muy contentos por eso. Morning, my dear Captain. We are privileged and honored to have you here
today in our show, as well as the Black Diamond from the Asian community, Mylon. Welcome. Hello, I am Miss Mylon translator. Would you like me to translate that for Miss Mylon? Please. Thank you. One moment, please. Bảo là họ rất vui mừng được chào đón chị ở đây bởi vì là một thành viên Kim Cương Đen và đặc biệt là một người đại diện đến từ châu Á như chị. Rất là vui hôm nay gặp các bạn ở đây. Cảm ơn King James đã cho tôi vào cái phòng này để gặp tất cả các bạn. It's a pleasure meeting you all here today, and I would like to extend my gratitude to Mr. King James, Captain King James as well, for inviting me here today. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por su invitación y al capitán por haberme traído y conocerlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, mi capitán. Listo, vamos a formular la pregunta. Tuvimos un evento online de parte de la compañía el 9 de septiembre, donde la compañía anunció el lanzamiento de la plataforma OneForex. Y también tuvimos una entrevista recientemente en un programa del Café con mi Diamante, así como fueron invitados ustedes, a la señorita Teodora, que es encargada de marketing. Ella anunció que sacaban una demo para diciembre. Lo anunció aquí públicamente y aún no ha sido completada este anuncio. Al momento creemos nosotros si lo vamos a disfrutar esta plataforma o esta demo para diciembre. Queremos que sepa la comunidad ese tema. Okay, so in an online event held by the company on October 9, as well as in one of my coffees with the diamonds that we had Mrs. Teodora, they were talk about the launch of the OneForex demo. So she told us during that interview that there was a demo being released now in the month of December, but we have not seen that yet. And we would like to know if it will be possible to have it as soon as possible, because the community is waiting anxiously for it. So let me just tell you clearly, first and foremost, I'm not the big Forex guy. However, I know very well what is happening with the situation, and I'm ready to help you understand clearly. Okay, primeramente debo de dejarles saber que no soy tan intuitivo en lo que es el OneForex y sé que la compañía lo está esperando mucho, así que puedo informarles más o menos lo que creo que está pasando. Let me tell you, first and foremost, it's a very important message that everything happens for a reason, and sometimes slow progress is better than no progress. And the company may have been in a situation that could have been detrimental had they moved forward with their initial idea. Entonces, primeramente quiero informarles algo muy importante. Yo prefiero un proceso lento a no un proceso que no pase. Entonces, si el demo hubiese salido para la fecha que se tenía estipulada ahora en diciembre, hubiese sido, vamos a decir, un problema, un inconveniente para la compañía. Okay. With the crash of FTX, I don't know if any of you would have been personally affected by the FTX crash, but I was personally affected in a major way. That situation has put a stumbling block, but has put us in a better position as well. No sé si saben o si siguen lo que fue el derrumbamiento del FXT. Yo mismo fui afectado grandiosamente por este crash que hubo. No sé si ustedes también, pero esto nos dio, vamos a decir, un tambaleo en cuanto a lo del OneForex de la compañía. Sí. Pero al mismo tiempo de que puso un stop y un delay, vamos a decir, un delay a lo que es el lanzamiento del mismo, nos puso en una buena posición. So instead of going out-house, they're going to keep things in-house. And the people that they have put responsible to build out the Forex platform, I am telling you, is very experienced, very versed in the idea and the concept, and it's going to be so successful. I've already had the privilege to see some of the features of how they're going to have it looking on the phone and how they're designing the website. It is worth the wait. Entonces, la compañía decidió que en vez de dejarlo a casa afuera, dejarlo a casa adentro. Entonces, las personas que tenemos ahora mismo, que tienen la compañía,
formulando lo que es la plataforma, la website del sistema de OneForex. Son personas muy versátiles y conocedoras del mismo. Y he podido ver algunas imágenes de cómo se va a ver en tanto el celular como la website, como la página web. Y déjenme decirles que vale la pena la espera. So I cannot give you the details of when demo testing and all these things will happen. What I will do is have a conversation with the company and the people responsible for Forex so they could come up with a roadmap of expectations that they could release to the public, and the public could now follow that roadmap of expectations. Entonces, no puedo darles detalles de cuándo exactamente va a estar OneForex ya para la comunidad, pero voy a hablar con la compañía y con las personas encargadas del mismo para que hagan un mapa de ruta, así ya la comunidad pueda saber cuándo esperar el demo, cuándo va a estar disponible, etcétera. Excelente. Es muy importante. Okay, it's fair. Makes sense. Gracias, mi capitán. Súper emocionados y vale la pena esperar esa demo y la plataforma OneForex. Gracias. Tất cả những gì mà King James vừa mới nói với các bạn về ăn Forex, về ăn travel, ăn du lịch thì tôi nghĩ rằng tập đoàn đang ráo riết để chuẩn bị và để có thể thực hiện được trong cái sự kiện của ngày 17, 18, 19 tháng 2 tại Việt Nam. Rất là mong muốn các bạn sẽ đến dự cái sự kiện đó ở tại Việt Nam của chúng ta. Sự kiện theo tôi thì đây sẽ đi là một trong những sự kiện đi vào lịch sử của tiền tệ. All that you're hearing, all that Captain King James is speaking about our new products, OneForex, One Voyage. I believe that the company is doing everything they can so that these products can be launched on a timely manner. And I believe they will be present during the upcoming international event in Vietnam from the 17th to 19th of February. And I sincerely hope all of you will be there. All of you will join me at what I believe is the most historic event of our project. Todo eso que escucharon de nuestro capitán, lo que es el One Vita, el One Voyage, así como el OneForex, son proyectos que yo estoy casi segura que la compañía está haciendo lo mejor posible por trabajarlos correctamente y tenerlos disponibles a su tiempo y que posiblemente estén disponibles para la comunidad en el próximo evento celebrado entre el 17 y el 19 de febrero en Vietnam. Espero conocerlos y tenerlos a todos ustedes allá en el evento más grande que vamos a tener como compañía. Chévere. Claro que sí. Xin chào. Sẽ hẹn gặp lại các bạn ở tại sự kiện Việt Nam. Thank you all for listening to me, and I hope to see you all at the international event in Vietnam. Wait, I don't want my lawn to escape so fast. I have a question for her. Chị ơi, khoan từ từ. Ông King James bảo là muốn có câu hỏi cho chị cái đã. Okay. Okay, You can translate Indira. Ya, okay. El capitán tiene algunas preguntas para Mylon, así que por favor que no se nos retire. Sí, no se retire. So, one of the main reasons why I invited Mylon to this event of Latin America is because I know they wanted to ask me the importance of the Vietnam event. Una de las razones por la cual no quiero que sabemos que me están preguntando por lo del evento de Vietnam es que los líderes quieren saber cuál es la importancia sobre el evento de Vietnam. First, I think it's very important for the community that's watching to know that Ms. Mylon is very special to the company, and they could see that we're actually in the same place together. She's just on the outside, but I want you guys to see that we're in the same place. Okay. Quiero que sepan todos como comunidad que la señora Mylon es muy importante para la compañía y aunque estamos en salas separadas, estamos en el mismo lugar físicamente en estos momentos. Interesante. Oh, you could translate to Mylon, then I continue. Okay, one moment. Ông ấy nói là đầu tiên là muốn mời chị tới đây là để mọi người hiểu được rằng, cộng đồng hiểu được rằng là thị trường Việt Nam quan trọng đối với công ty và cộng đồng như thế nào. Và đồng thời họ
cũng muốn thể hiện luôn. Hồi nãy ông đi tới chị ấy là bảo là dù nhìn có vẻ thế nhưng mà chúng tôi đang ở cùng một nơi và chúng tôi đang muốn giao tiếp với tất cả các bạn. Đúng rồi. So, Tôi đang ở Hà Nội. so my question is this. Could Mylon please not show her humble side, but could she show to the people and tell to the Latin American community why all the leaders who want to have big money next year, because next year is the money year. This year we would have faced some troubles and we may not have made income, but next year, muy gran money, mucho dinero next year. See? But the mindset have to be from this year. So could Mylon tell the community why they should come visit Vietnam, leave their comfort zone, come to see one of the greatest leaders in the network, how successful she is in that market, why things are working for her and working for her community, so they could be able to take that energy back to their homes and explode the Latin American market. Câu hỏi của ông là của King James là hỏi xem là chị có thể đưa ra vài được lời động viên cho cộng đồng, khuyến khích họ hãy đến sự kiện Việt Nam và học hỏi chị, bởi vì là họ đang thấy là thị trường Việt Nam rất thành công và họ muốn chị truyền năng lượng để năm sau họ có thể làm việc gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Tôi nghĩ là đầu tiên vẫn là chúng ta phải có một công ty để đảm bảo về pháp lý ở tại quốc gia của mình. First, I believe that in each our respective countries, we need a local company to ensure compliance with local law. Hold one second, Hong. Let Indira translate what I said, and then she translate what you said. She's very brilliant, so she'll remember. Thank you. Okay, entonces, la primera pregunta que quiero hacerle a Miss Luan es que deje la humildad de lado y nos diga por qué es imperativo, importante y necesario de que todos los líderes vayan al evento de Vietnam. El próximo año es el año para hacer dinero, para conseguir los ingresos. Este año tuvimos unas cuantas inconvenientes, pero este año, ¿por qué hay que ir a Vietnam? Porque ella es tan exitosa, tanto ella como su comunidad, ¿qué está haciendo? Y quiero que ustedes conozcan eso y se lo lleven a casa y hagan una explosión de ideas y estrategias para conseguir dinero el próximo año. Entonces, la señora Mylon respondió a esta pregunta de que es necesario de que en cada país haya una compañía de la misma local con la cual se haga cumplir las leyes y legislaturas financieras tanto de la compañía como del país mismo donde estará ubicado. Continue, Hong. Okay, chị nói đi ạ. Chị nói tiếp ạ. Theo tôi thì chúng ta cần phải chủ động kiếm tiền, chủ động để làm thế nào bản thân chúng ta phải có tiền ở đây, mà thành viên cũng phải kiếm được tiền thì họ mới không rời chúng ta được. Và đấy cũng là một bài toán, và có thể sắp tới tập đoàn công ty sẽ ra cho chúng ta những cái gì đó để chúng ta có thể kiếm được tiền, và hy vọng là chúng ta có thể đến tự sự kiện miễn phí. The second thing is that we must, while making money for ourselves, we must also help our fellow members making money for themselves as well, so that they will stay with us and they will have faith in us. I believe in the next year, the company will give us products, give us a task to sell those products and to make money, not just for ourselves, but for our members as well. And my hope is that one day we can all go to the event with tickets that are bought in once 100%. Lo segundo es que a su vez cuando nosotros mismos como líderes hacemos dinero, debemos enfocarnos en que nuestra comunidad, nuestros miembros hagan dinero para ellos mismos. Y creo que la compañía con los proyectos y productos que va a lanzar nos dará la oportunidad y nos pondrá a prueba de vender los mismos y crear ingresos y beneficios para nuestra comunidad, así como para nosotros como líderes. Ahora bien,
también creo firmemente de que para el próximo año, luego, 2024, por ejemplo, vamos a poder tener la oportunidad de comprar los tickets al 100% One. Escuchen eso. Escuchen Excelente, eso. excelente. Increíble. Adelante, Mailoa. Rồi chị có còn gì nữa không ạ? Hẹn các bạn vào tháng sau xem là tập đoàn đưa ra chúng ta cái chiến lược phát triển thế nào để chúng ta có thể cùng nhau thanh khoản được OneCoin của mình. Hết rồi đúng không ạ? Là cái đó là cái cuối đúng không ạ? Alo chị. Rồi ok, để mình gọi. Ok. Chào rồi. And lastly, I look forward to seeing what the company has in store in terms of strategies, so I can discuss further with you all on how we can help both ourselves and our members. I look forward to seeing you all in the international event. Thank you for listening. Por tercero, estoy ansiosa de ver lo que la compañía trae como estrategia para ayudarnos no solamente a nosotros mismos, sino también a nuestros miembros y comunidad a crear más ingresos. Y espero verlos a todos y conocerlos en el próximo evento internacional en Vietnam. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Mailoa. Gracias a nuestro capitán King James. Excelente acompañamiento. Ulises, tenemos todavía alguien más por acá, no lo podemos ir. Hey, Mr. Cafe this morning, I know this is your show. I know this is a One Ecosystem, a Forza Latina. I know this is your event, but let me steal the show today. Okay, well, thank you very much, Captain, for bringing Ms. Mailoa to us and to answer all our questions. Y Kim dice, bueno, Ulises, yo sé que este es tu show de Fuerza Latina, de Latinoamérica, pero déjame robarte el show hoy. Estoy aquí. Listo. Dele, capitán. So I'm not finished. I have another special guest that I'm with, and I want to give him the mic and the chance. You guys know him a little bit. He was in Colombia this January with us. He will be in Vietnam event. So you want to come and see and meet and hear from this young man. He has a lot of business experience and wisdom. He's one of the top leaders in this network. I truly trust in his capabilities. I've seen what he has done in Switzerland and all the German-speaking region and even other places in the world. Please, let me welcome Mr. Emil Blumer to the mic. Bueno, me estoy robando el show y quiero mencionarles que tenemos otro invitado especial. Algunos de ustedes lo conocen, estuvo en Colombia. Es una persona maravillosa que ha hecho maravillas en lo que es el mercado y los países de habla alemana. Aquí tienen al señor Emil Blumer. Quiere compartir con ustedes unas cuantas palabras. Saludos. Hello, everyone. Hello to the whole community. Hello to coffee. Yeah, coffee with my diamonds. Morning coffee. Hello. Buen día a esta hermosa comunidad, al Café con mi Diamante. I'm excited to be here in middle of these powerful leaders. Mylon and King James is for me. I'm very proud to be a part of this wonderful team, and it's also for me. I'm excited to be a part this morning to this meeting and say hello to Maribel, to Ulysses, Laura, and Abel. Hello together. Para mí es un privilegio estar aquí entre estos líderes maravillosos como son King James y Miss Lone, y por darme la oportunidad de saludarlos a ustedes y formar parte del Café con mi Diamante en la mañana de hoy. Un saludo para Maribel, para Ulises, Laura y Abel. Un gusto saludarles. I'm excited, and I must say now, we are not only Works for Region. We as a leader, we are active in the whole community on the world, and we have the best business today. Estoy muy emocionado para compartir con ustedes de que no solamente estamos trabajando para ser ricos, sino que estamos trabajando como una comunidad a nivel global y ser los mejores en lo que somos. And we as a community, we must look that we all go forward in the right system.
Y como comunidad debemos estar atentos de seguir los pasos con las estrategias al pie de la letra por el buen camino. with the right thinking, Con el And we- pensamiento, perdón, sorry, go ahead. and with the right action. Con los pensamientos claros y con la acción clara. Now comes a wonderful time, the Christmas time and the New Year time. Ahora estamos en Navidad y próximamente en Año Nuevo y es un tiempo excelente. We comes together with so much people around the community. Y nos estaremos integrando y juntando con grandes personas de la comunidad. Family, friends, you make travel to family, friends, you see new persons. It's a wonderful time. Es un tiempo maravilloso ya que nos vamos a estar encontrando con familias, con amigos, con personas y conocidos que teníamos mucho sin ver. And it's also the time we have a little bit time for ourselves to make thinking, what is my goal in the future, in next year? Y vamos a tener también y sacar tiempo para pensar y analizar las estrategias de qué vamos a hacer el próximo año y hacia nuestro futuro. You are the chief for your time and you give the tech to fulfill your dream. Tú eres el líder y el jefe de tus sueños y tú mismo tienes que sacar tu tiempo para cumplir tus metas y sueños. And King James says that before, this is the money year. 2023 is the money year. Y así como dijo King James anteriormente, este es el año para hacer dinero, el año del dinero 2023. When you are ready as a leader, when you are ready as an EMO, when you are ready as a educational miner, then we win together as a community. Cuando seas y estés ya listo como líder, como soñador y como minero educado, vamos a ganar como comunidad. I think much time over this, and really I'm happy I see on the whole world we have big leaders. They teach the people to do that, and this is important for the whole community. We go with new goals in the next year, and the company make the work. Now we must do the work. Y sé que hay grandes líderes alrededor de todo el mundo, líderes que no solamente trabajan para sí, sino para su comunidad, enseñan a otros cómo trabajar. Y así como la compañía está trabajando para nosotros, nosotros debemos de trabajar a su vez para la misma. Gives many time you think, wow, gives no solution. And when this comes in your head, when your dream is too small, it's danger. Keep your dream big and you win. Muchas veces pensamos, oh, esto es una dificultad, no sé cómo solucionarlo, y eso hace que nuestros sueños decrezcan en tamaño. Así que mantengan sus sueños grandes. And this is my respect that I have for all leaders, did not give up. Thank you for the whole community and for all these leaders. Y este es el gran respeto y cariño que le tengo a todos ustedes líderes que lo han mantenido así. Muchas gracias a todos por su arduo trabajo. I wish you all a very nice Christmas and a good start in the new year. And I hope for all do the work and fulfill your dreams. Thank you very much. Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, venidero, y que sigan trabajando y que todos sus sueños se cumplan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en Vietnam. Gracias, gracias. Thank you. We will see you in Que se Vietnam. despida aquí. Yes, absolutely. So allow me to just say the following before I close off, because I'm going to close now and just turn it back over to Ulysses. Permítanme decir lo siguiente para cerrar mi parte y luego pasarle el micrófono a Ulises. I want to say to the newest diamond in the team, Mr. Abel Diaz, I want to speak to him first.
Quiero hablarle primeramente al nuevo diamante aquí presente, señora Abel Díaz. I'm very proud of how you fought this entire year, how you made the ranks of the new diamond, and how you stayed when staying was the hardest thing to do. I'm very proud of that. Quiero felicitarte por tu arduo trabajo, cómo luchaste durante todo este año hasta conseguir tu diamante y que aun cuando lo más fácil era vencerte, rendirte, no lo hiciste. Felicidades. It's very easy to give up, but I know you personally brought in a lot of new members because of the way you speak the truth and your intelligence. You're very intelligent and ask the hardest questions of everyone that I have throughout the entire year. You always ask me the hardest questions. Sé que tú personalmente trajiste muchísimos nuevos IMAs, no solamente por tu arduo trabajo y cómo hablas la verdad, sino por tu inteligencia. Tú, más que todo el mundo, me hiciste las preguntas más fuertes durante el año. And your commitment to the Forza Latina system and the work in that system, I know is what have brought you a lot of success. And I really appreciate all what you have done for Forza Latina and in the bigger picture, One Ecosystem. Y sé muy bien que has trabajado arduamente con el sistema Fuerza Latina y que tu trabajo con las estrategias del mismo fue lo que te hizo exitoso. Y a su vez, con tu compromiso tanto con el sistema como con el One Ecosystem y con la compañía. Now to your upline and a sharp, a very aggressive woman, Ms. Laura Guru. Sí, ahora vamos a pasar con tu líder más alto, la líder diamante un poquito agresiva, pero bien fuerte, Laura Argudo. I really appreciate how she likes to keep things classy. When she faces adversity, when she faces challenges, she always finds a diplomatic way to be classy and very ladylike, even though she's aggressive. She has a very strategic, passive-aggressive technique. Quiero felicitarla porque aun cuando se ha encontrado con algunos desafíos y los ha afrontado de una manera clásica y diplomática, agresiva, sí, con toda su razón, pero muy clásica. I appreciate how you requalified as well for Diamond and how you work with your team as a true leader, especially people that's not in your team. You work with and you help. You really go above and beyond to be like a mother to people. Agradezco cómo te recalificaste como diamante, cómo has seguido trabajando y construyendo, no solamente con tu equipo, sino con personas de otros equipos, cómo has sido una madre para aquellos que han necesitado de tu ayuda y de tu guía. I want to thank you for the well-organized and classy event that you held in Cuenca this year. Thank you so much, and I look forward to continuously working with you. Quiero agradecerte por el evento que realizaste en Cuenca, tan organizado, excelente trabajo, y estoy mirando hacia el futuro seguir trabajando contigo. To my big friend, Mr. Ulysses Nunez. So much to say. A mi gran amigo Ulises Núñez, tanto que decir. But I won't say much because what happens in Punta Cana stays in Punta Cana. No voy a decir mucho porque lo que pasó en Punta Cana se quedó en Punta Cana. But Ulysses, he's really an amazing man because it takes a real man to be willing to submit to the leadership of a woman because you believe. Entonces, Ulises es un gran hombre y no todo hombre hace lo que Ulises ha hecho, el someterse al liderazgo de una mujer. And not many men could do what you have done, and that stood by the test of time for Forza Latina from the very beginning to where we are today. No todo hombre va a superar y lograr mantenerse como lo has hecho tú en Fuerza Latina desde el principio hasta ahora, desde este momento, y afrontar todos los desafíos que vino con ello.
I remember what this entire idea and concept and why it started. And this is when everyone was moving away. You created an environment with the Queen, which I'll get to next, to be here standing strong. And my diamond, I thank you. Entonces, recuerdo cuando comenzó Fuerza Latina, cómo lo creaste, de dónde nació, cómo lo formaste, junto a la reina que vamos a hablar de ella en un momento. Pero en el momento en que todo el mundo se disipaba, se iba, tú te mantuviste y creaste esa estrategia para que estuviéramos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, mi diamante. Thank you very much. To my cornerstone, to Miss Maribel Martinez, the global ambassador for LATAM, the Black Diamond of LATAM, I want to say to you that there is no LATAM market if not for you believing in one ecosystem and wearing the hat of Fuerza Latina and then elevating to ambassador. Para mi diamante, mi embajadora, ahora mi diamante negro latinoamericano, Maribel Martínez. Si no es por tu arduo trabajo, tu creencia en el sistema de One Ecosystem, ponerte el sombrero de Fuerza Latina durante todo este tiempo, haberlo creado, no estaríamos aquí en estos momentos. I absolutely believe in your leadership and your leadership skills, and everyone that follow you is successful. I can say, because of my position in the tree, that the people who work with Fuerza Latina and Maribel Martinez has produced the most income in this entire year. I can say that because I can see that. Entonces, en la posición que me encuentro en el árbol, puedo ver y puedo afirmarles a todos que estén escuchando de que quien ha trabajado con Maribel Martínez y Fuerza Latina fueron los que crearon el mayor ingreso de todo este año, gracias a sus estrategias y a sus habilidades. Now, I appreciate when she put on the hat of Latin ambassador that she opened up to the entire market and was not only about Fuerza Latina, but was open to everyone and was willing to share and help with everyone the ideas of how to build business. Y le agradezco cuando ella decidió y aceptó ponerse el sombrero como embajadora latinoamericana, abrirle sus puertas de su conocimiento a toda Latinoamérica, no solamente de Fuerza Latina, sus estrategias, su conocimiento a toda la comunidad, para que tuvieran las herramientas de crear ingresos en este año. So with that being said, this is what I want to say. Dicho esto, with the system that the company is preparing, that I'm helping, and I look forward to receiving all the tools and material that's necessary. Dicho esto, quiero decirle lo siguiente. Con el sistema que la compañía está creando, una vez lo tenga a mano, todo el material y las herramientas para trabajar con ello, I believe that next year will be the biggest income year in all of one ecosystem. Even in the years when the things were said wrong and a lot of income was made, that will not matter. Next year will be the biggest income year for all of people once the system is released, and I expect the system to be released very, very soon. Una vez que el sistema sea lanzado, espero que el próximo año 2023 sea el año más grande de crecimiento monetario y de ingreso de la historia de nuestro sistema One Ecosystem. No importa lo que pasó en el pasado, que los inconvenientes, no. El próximo año 2023, una vez que la compañía lance el sistema, lo cual creo será lanzado muy prontamente, será el mejor año de ingreso hasta la historia. So I will be coming on a tour again through Latin America with the system. The tour is open for every single IMA because I'll be working with the ambassador. So it's open for every single person to attend. Que con este sistema, una vez sea lanzado y abierto al público, voy a hacer un tour nuevamente por toda Latinoamérica, abierto a todos los IMAs, ya que lo estaré
haciendo junto a nuestra embajadora Maribel Martínez. Así que todos están invitados al mismo. And when we launch this system, whatever 2 quarters, what we will do, I will speak to Maribel more about it, but what we will do, we will create a year-end event, maybe in November in Punta Cana, for the people who qualify in the 2nd and 3rd quarter of next year for different ranks. The people who qualify in the 2nd and 3rd quarter, they will come to the Punta Cana event, and this is open for all of Latin America. Entonces, durante el tour, las personas que se recalifiquen o se califiquen tanto en el segundo como en el tercer cuatrimestre del año, vamos a hacer un evento en Punta Cana de premiación para ellos, por ahí por el mes de noviembre. Más detalles estaremos trabajando Maribel y yo en eso. Todo el que se recalifique estará invitado en este evento, claro, dependiendo en los rangos que se califiquen. So get ready and be prepared. Before I close, I must give a big thanks. He is not being seen here now, but he is a believer in One Ecosystem and a big worker behind the scenes. Many people see his work and don't even know that he's behind the work. I want to thank Andy Barrera for everything he has done for One Ecosystem, everything he has done for me personally. I want to give him a big thanks and a salute and appreciation to him, Andy. Antes de cerrar, aunque no lo tenemos presente en la mañana de hoy, quiero darle un gran saludo y un gran agradecimiento a Andy Belaver. Aunque no lo sabemos, todo el trabajo que vemos publicitario es Andy el hombre detrás del mismo. Así que gracias, Andy, por todo lo que haces por mí, por la comunidad y por One Ecosystem. And to everyone who added value this year, whether you bought an educational model, whether you brought in one more person, wherever you have added value this year, I want to thank you, and I want to let you know more is expected, more is needed, and more is required. Así que a ti, que durante este año que estás escuchando, compraste un paquete o trajiste a una persona nueva a nuestra comunidad, quiero agradecerte por tu trabajo, pero quiero decirte también de que el trabajo no para ahí. Mucho más es requerido, mucho más se espera de ti, así que a ponernos las pilas. And once again, Maribel, thank you for everything. Thank you for all. I really appreciate you and love you, and I look forward to building big business with you. Thank you so much. Thank you, Indira, for everything that you have done, for all the translating correct, but many people translate wrong. Thank you for translating correctly, and I'll see you guys soon, I would hope. Muchísimas gracias nuevamente, Maribel, por todo el trabajo. Te quiero mucho, te aprecio mucho tu arduo trabajo. Indira, muchísimas gracias por las traducciones, aunque algunas fueron malas anteriormente de otras personas, pero muchísimas gracias por siempre decirnos las cosas como son. Muchísimas gracias a todos. Y con Dile esto me que no se despido. vaya, dile que no se vaya, Indira, que ya que me sacó lágrimas, él me va a escuchar. Okay, please stay with us, King, because now that you got me to tear up, you're gonna hear me, says Maribel. Al tiro. Quiero decirle gracias a mi capitán. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por ese apoyo después de habernos conocido en Cartagena. Después de Cartagena, a esta fecha las cosas han sido diferentes gracias a él. Exactamente. Thank you, my captain. I want to say thank you. I'm grateful that I met you in Cartagena. After I met you, after that date until today, things have been different for the better. And I thank you for being there always for me. Gracias por reconocer el trabajo que se ha hecho hasta ahora a través de Fuerza Latina, porque siempre estaremos con él. Thank you for the recognition of the work we've done with Latin Force, Fuerza Latina, because we will always be here with you. Y públicamente le voy a decir que estamos aquí porque él es el capitán. Publicly, I want to announce that Fuerza Latina is still here because you are the captain. Si él no fuera el capitán, no estuviéramos aquí. Que eso lo entienda la comunidad y todo el que lo quiere escuchar. I want the community to know and understand that because you are here, Fuerza Latina is still here.
Gracias por el apoyo. También Thank you for me the llevo en el support. corazón. You are my heart as well. We love you. Y que entienda que nunca, nunca en la vida lo voy a dejar solo. Y si lo voy a dejar solo un día es porque él lo permitió o me dijo sí, pero jamás, jamás lo traicionaré su confianza. I want to let you know that I will never let you down or let you go, let you alone, unless you told me to or you allow it to. The only way for me to do that is if you tell me to do that, because otherwise it won't happen. We will stay by your side. Gracias y démosle la oportunidad en orden a Abel, a Laura y a Ulises también de que lo escuche. So now we want to give the opportunity to, in order, Abel, Laura, and Ulysses, for you to listen to them. You make me cry, man. You guys Ulises, no stop this, tiene man. micrófono. Adelante, mi diamante Abel. Adelante. You don't make me cry no more. It's enough. Let's Yeah, go. they're gonna make you cry. Abel, adelante. Crying. Gracias, mi Tenemos capitán King. 973 personas escuchando esta confesión. Adelante, Abel. Dile a Capitán King, gracias primeramente por estar aquí esta mañana. Todo el entusiasmo que nos ha transmitido, la confianza y la seguridad que nos brinda. Thank you for being here this morning with us, my dear Captain. Thank you for the support, the confidence, the trust that you have put into our hands. Apoyo plenamente a las palabras de mi embajadora, que si estamos aquí y nos mantenemos firmes, entusiasmados, es gracias a que usted está de capitán en la compañía, a su liderazgo. I back up the words from my ambassador, Maribel Martinez. The reason we're still here in the company, that we have remained, is because you, King James, is our captain. Desde que mi patrocinadora, Laurita, me invitó al sistema Fuerza Latina, que al inicio no quería entrar porque sabía que es mucha disciplina, pero sé que la disciplina es sinónimo de éxito. So, since the very first beginning that my sponsor, Laura Argodo, introduced me to the company, I knew it was a lot of discipline, a lot of hard work. I was skeptical of coming in, but I'm here. Vamos a mantenernos firmes, conectados con nuestros sueños y con los sueños de la compañía. Estamos más que seguros que sus palabras del año 2023, vamos a ganar muchísimo dinero, la comunidad y nosotros, estoy más que seguro que se va a cumplir. We are going to keep firm with our dreams, with our hard work, and I believe what you said to be true for the next year. 2023 will be the year that we will have the best, the more income, and we will live in UCAN. Y me comprometo a trabajar muy duro para conquistar los siguientes niveles de liderazgo de One Ecosystem. Voy por el diamante azul y diamante negro. Gracias, mi capitán. I commit fully to the One Ecosystem system, and I will get the blue diamond and the black diamond ranks. I will work for it. Thank you, my dear captain. Bueno, vamos a pasar a nuestra diamante Laura Argudo también, que tiene unas palabras para nosotros. Laura? Gracias. Thank you, Capitán King James. Me ha encantado ese mensaje que nos deja, que nos llegó al corazón. La verdad, pues, siempre desde que lo conocí, quedó marcado dentro de mi ser ese liderazgo, ese ser humano que nos ha inspirado mucha confianza y como bien lo dijo nuestra embajadora, estamos aquí firmes, fuertes, más que cualquier momento para continuar en One Ecosystem. La verdad, pues, muy comprometida con este liderazgo junto a Fuerza Latina y a nuestra embajadora, estamos comprometidos y determinados a continuar con el proyecto hasta el final. Así que quiero agradecer a toda la comunidad, a todo el liderazgo que está acá y bueno, juntos seguir por esta meta de la compañía. Ser la criptomoneda One, la número 1 en el mundo en usabilidad
y con ello pues cambiar el estilo de vida de millones de familias, junto con usted, mi capitán. Así que gracias por estar acá nuevamente y le enviamos un fuerte abrazo y esperamos tenerle muy pronto en Ecuador. Cuente con ese trabajo que se necesita para seguir adelante. Gracias. Thank you, my dear Captain, for your wonderful words. They touch my heart. And just as Maribel said, we are firm, strong, here working because you are here with us. I believe in the One ecosystem, what the company is doing. Thank you for your hard work, for the trust that you have put on us. And thank you for the opportunity as well to maybe in the next year have the usability of the coins for thousands of families that so need it in our community. Thank you so much for everything you've done. Gracias, mi diamante Laura. Y bueno, darle las gracias también a nuestro capitán global, King James, por haber aceptado venir a este maravilloso programa hoy a traer esa información para toda nuestra audiencia, toda nuestra comunidad. Y darle las gracias por esas palabras, ese reconocimiento que nos acaba de hacer a cada uno de nosotros aquí en el programa. En especial el que me hizo a mí, viniendo de él, es para mí muy importante. Y quiero reiterarle también. Traducción. Thank you so much, my dear Captain, first of all, for being here with us in this morning in the show, Coffee with the Diamond. Thank you so much for the information that you shared with us and answered all of our questions. And thank you deeply for the words that you shared about me as a diamond. I thank you from the bottom of my heart. Continúe, Luis. Y comparto el mismo sentimiento de nuestra embajadora. Nosotros estamos aquí por usted, porque usted ha hecho un trabajo espectacular. Yo se lo he dicho ya otras veces. Desde que cogió el rumbo, usted cogió las manos, la compañía en sus manos. La compañía tiene un vuelco rotundo de éxito. Y eso se lo agradecemos a su trabajo espectacular que ha hecho siempre. Se ha puesto la camiseta con todos nosotros y reiteramos mi apoyo incondicional siempre a su gestión y siempre lo vamos a estar apoyando en todo lo que usted diga, en toda su gestión. I thank you for all the work that you've done. I reiterate the words that Maribel said. We are here because of you, because of all the work, because of the management abilities that you have, the way you work. And I thank you because if the company had not been with you on the head, we would not be here. Ha sido un honor tenerlo hoy aquí. Nos sentimos muy felices, muy contentos de eso. Y de acá, de la próspera ciudad de Montería, Colombia, le envío una felicidad para esta festividad navideña. Que pase muy feliz con toda su familia y un próspero año nuevo para 2023. Así que agradecemos mucho, capitán. Gracias. I thank you for being here. It's been an honor to have you in the show tonight. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year alongside yours and your family. Thank you for being here. A big hug for you. Big hug to you all, man. Gracias for todos. Feliz Navidad. Happy holidays. Everything. Gracias. Thank you. Feliz Navidad a todos, feliz año y felices fiestas. Y gracias, Indira, por la traducción. Te queremos mucho, Indira. Excelente traducción la que acabas de hacer el día de hoy. A mi embajadora Maribel, un abrazo, una feliz Navidad también. A mi embajadora Laura, próxima embajadora Laura, también una feliz Navidad para ella y su familia. Y a mi diamante Abel también. Que todos pasen una feliz Navidad. Y a toda nuestra audiencia de Facebook Live, les mando un abrazo. Gracias por estar siguiéndonos. Esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y digamos de los 4 diamantes en coro a la comunidad, feliz Navidad. ¿Qué le parece? Claro. A ver su micrófono. 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! Bueno, y eso es la transmisión que se hizo en directo desde el Facebook Live de la cuenta de Fuerza Latina. Aquí en Luxor TV y todos los luxorianos que están en sintonía, le doy las gracias primero que nada por estar aquí en contacto con este canal. Vamos a tratar de responderle a algunas de las preguntas y inquietudes que tienen
sobre el tema y básicamente yo quiero enfocar la atención en una parte de uno de los IMAs que pregunta lo siguiente. Dice Leslie Fuentes, dice, buenos días, mi pregunta, los socios que no hacemos la red, ¿cuál es nuestro o mi beneficio de las cuentas que tengo? Ok, aquí voy a hacer un alto para explicarle de qué se trata el negocio. Desde que nos invitaron a este proyecto, el foco del negocio era hacer la red. Básicamente a través de presentaciones, uno invitaba a los amigos o a quien uno quisiera para que estas personas pudieran entrar y adquirir el conocimiento, la información, la educación sobre esta tecnología. Esto se ha hecho por más de 8 años, no va a parar de hacerse porque ese es el kernel o el núcleo de One Ecosystem. Es el sistema de mercadeo, de publicidad, como quieran llamarle, que está usando la compañía. En vez de gastar ese dinero en una mega empresa que le haga la campaña publicitaria a nivel planetario, que serían millones de dólares, ahora que escuché lo del mundial, más o menos lo que ellos recaudaron fueron 4.500 a 4.800 millones de dólares, la FIFA. Bueno, las cifras andan por ahí, lo pueden buscar en YouTube. Pero una parte de ese dinero, creo que eran 2.300 o 2.500 millones, se gastaban en publicidad. Entonces, para que ustedes vean, la publicidad es un costo enorme. Entonces, ellos en vez de darle ese dinero de publicidad a una agencia enorme que pueda existir a nivel mundial o en cada país, ellos prefieren darle eso a los mismos socios. Ellos se encarguen de divulgar y hacer la publicidad de ellos mismos a través de un sistema para que los productos que ofrece la compañía los puedan adquirir otros seres humanos. Entonces, esa comisión, en vez de dársela a una empresa de publicidad o de mercadeo, lo que se hace es que la compañía se los da al que divulga la información, al que registra nuevos socios. Porque tú puedes divulgar y hablar y no recibir nada a cambio, como el caso de este canal, por ejemplo. Yo hablo de esto y yo no estoy haciendo la red porque básicamente estoy esperando que para el 2023 salgan todos estos productos para iniciar una nueva etapa de divulgación a través del One Vita, que van a ser productos de salud, a través del One Voyage, que van a ser productos de viaje, y a través del One Forex. Pero lo que es el One Vita y el One Voyage, que son productos totalmente ajenos a lo que viene siendo el kernel de One Ecosystem, que es la educación financiera, es sumamente interesante, porque las personas que necesiten estos productos, si tú se los presentas a 5 o a 10 personas, lo más probable es que entren 1 o 2 personas y adquieran los productos. No sabemos, porque esto es algo completamente nuevo que va a hacer la compañía. Entonces, al tema que quiero ir es el siguiente. ¿Tú qué vas a hacer con tus One? Puedes hacer dos cosas. Dejar la cuenta allí, como sucede con muchos que nada más la ven de vez en cuando. Otros que no la han visto en años y ahora se están enterando y están activando sus cuentas. O ponerte en movimiento y ver qué haces con esas monedas. Puedes hacer muchas cosas con esas monedas. Puedes hacer la red, o sea, utilizar tus One al 50%, porque en la mayoría de los productos que va a ofrecer la compañía, vamos a poder pagar al 50% de los productos que ellos van a ofrecer y ofrecérselo a otra persona que desconoce de esta tecnología para que entre. Tú pones el 50% de tus One, compras el producto y se lo das a la nueva persona. La persona va a pagarte todo al 100% en efectivo. Entonces tú tienes ahí un beneficio del 50%. Y eso es algo sumamente interesante que tú puedes permitir, te puede permitir pues, desarrollar la red y tener algo de ingreso adicional. Lo otro que puedes hacer es empezar
a mover tus yuan una vez que la blockchain sea pública y que ya el sistema sea completamente oficializado y que se pueda ver pues, que es una criptomoneda real. Tú puedes entonces empezar a mover la misma moneda en sí, si quieres hacerlo. Lo otro es, puedes entonces también hacer la red en todos los otros productos que va a ofrecer la compañía. Si te gusta lo del viaje, puedes empezar a ofrecer lo del viaje. Y como dijo la Black Diamond de One Ecosystem, va a haber viajes hasta el 100%. Ahí le estaba escuchando que iba a haber una promoción, no sé si era del hotel o qué, pero iban a haber ofertas al 100% One. Entonces eso es muy interesante. Porque ya con una moneda pública, que no es privada, es más fácil poder hacer transacciones al 100% One. Tanto para los comerciantes que la van a recibir, como para la comunidad en sí. Porque ya va a haber una trazabilidad de la moneda, vas a poder ver el hash, vas a poder ver todas las transacciones. Y la ventaja que tienes de poder hacer esto es que los comercios que reciban los yuan, ya sea a través del shaker o a través de la nueva plataforma, van a poder hacer un swap internamente una vez que la compañía permita pues monetizar cierta porcentaje de estas monedas a los comercios que las están recibiendo. Entonces esos son convenios que la compañía puede hacer. La compañía de repente puede hacer un convenio, estos son ideas mías, ¿no? Un convenio con One Voyage, que todo lo que esté dentro y todo lo que se maneje dentro a nivel de ventas con One, se le haga efectivo a los comerciantes, porque imagínense ustedes, solamente el One Voyage dentro va a tener más de 2.5 millones de hoteles donde tú vas a poder utilizar tus One y además de eso vas a recibir un súper descuento y va a ser muy poco el fiat que vas a tener que pagar para hospedarte en algún hotel del mundo. Supongamos que tú quieres ir a Walt Disney y quieres comprar los hoteles a través de One Voyage y el hotel normal te puede costar la noche en $100 en Orlando, enfrente del mismo Walt Disney, por decir un ejemplo. Y con One Voyage pudieras recibirte un 20 o un 30% en One y además un descuento que en total quedarías pagando en fiat como unos $25 por noche. Entonces, cuando tú recibes este beneficio, tú dices, espérate, esto está interesante y yo lo puedo hacer a nivel de consumo interno, pero yo le podría decir a muchas personas que aquí hay opciones para viajar, hay opciones para hospedar, estar en los mejores resorts del mundo también, porque hay un montón de resorts que van a estar dentro del One Voyage. Y hay una gama de cosas que tú puedes aprovechar. Y si tú eres creativo, si eres ingenioso, entonces tú dices, yo tengo aquí la materia prima, que son los One. Tengo los aplicativos tecnológicos y las personas que yo conozco, ninguno tiene One. Porque quiero decirte algo, ya One no es como antes, en el sentido de la facilidad con que puedes minar la moneda. Eso ya es otra historia. El que logró tener sus monedas, el que ahora mismo tiene una cantidad suficiente para toda la vida, pues ya la hizo, porque tiene un poder de compra. Entonces todos los proyectos que pueda desarrollar la compañía a futuro van a permitir usar esta moneda. Cuando la blockchain sea lanzada a público, nos lo dirán en Vietnam, como decía el capitán. Tenemos que esperar que ellos lancen todos los productos que nos han prometido. Pero lo importante es que a la visión corta tenemos un montón de cosas que está haciendo la compañía. Se está moviendo la compañía, está prometiéndonos cosas que antes no era directo del corporativo. Hace muchos años atrás, cuando era la otra compañía, siempre nos lo decían los IMAs o los grandes líderes. Ahora el mismo corporativo nos está dando la información, nos está dando la noticia directamente. Hay un programa que se llama Newsroom, que lo lanzaron el mes pasado, y que eventualmente a partir ya del año que viene pues va a ser todos los meses donde nos va a dar noticias importantes acerca de la compañía. Y eso es lo que persigue, por lo menos eso es lo que perseguimos aquí en Luxor TV, es darle la información, que ustedes estén claros con ella y que sepan pues que hay un norte claro y seguro. Hablaron también del roadmap, que es la hoja de ruta, donde gracias a este esfuerzo que está haciendo el capitán, quiero que tengan en cuenta que todo lo que está pasando es gracias a este señor que ha estado encima y metido dentro del corporativo, dentro de las oficinas de una de las sucursales que ellos tienen, que está en Bulgaria, Sofía, constantemente presionando, constantemente en contacto con el corporativo para que hagan, para que publiquen, para que digan, para que
construyan las cosas como tienen que ser, porque él está conectado con nosotros y sabe qué es lo que necesitamos, porque él también fue un IMA y también fue un rookie, igual que tú y que yo. Pero gracias a que se enfocó, bueno, ha llegado a ese rango y ha logrado trabajar con la compañía. Yo cuando conocí a King James, ambos éramos esmeralda y eventualmente nos conocimos y después él logró el diamante y hicimos varios viajes. Ustedes saben que los diamantes y los esmeraldas y más rangos hacia arriba pues siempre hacían convivios, ¿no? Y entonces ahí yo lo conocí, conversé con él, pero nunca pensé que él fuera a llegar a ser el capitán, honestamente, porque eres una persona muy humilde, muy sencilla, dedicado a su negocio como IMA en su país y todo, pero bueno, ahora está en un lugar privilegiado para nosotros como comunidad, porque él va a hacer todo lo necesario para que esto funcione. La blockchain pública y que se muestre es un esfuerzo del capitán. Yo me acuerdo cuando estuve en Cartagena, en ese viaje donde fueron todos los diamantes y que a mí allá pues me dieron el rango de country manager para Panamá, que se peleó para poder tener eso acá en Panamá. Y bueno, gracias a Dios los tenemos. Entonces, ahí estaba Maribel y ahí el mismo capitán nos está diciendo cosas que al día de hoy están ya pasando. Una de las últimas que faltaban es esto de la blockchain a público y que se vea el Block Explorer con las transacciones. Vamos a esperar que en Vietnam pues se anuncie esto ya oficialmente y podamos tener acceso a más información sobre este tema, porque una vez que esta blockchain se publique va a ser una de las primeras en el mundo en trabajar de forma híbrida. Esto quiere decir que su tecnología blockchain va a ser pública como todas las demás, pero la parte de protección y seguridad nos lo va a brindar la compañía para evitar los problemas que están sucediendo con muchos proyectos donde el usuario tiene la moneda, no sabe qué hacer, lo estafan, no tiene control de las llaves, o sea, porque se le olvidan las frases, entonces pierde todo y eso después es delicado. Ellos nos han dicho que van a poder compartir la llave privada juntos con nosotros, o sea, van a administrarla, tanto el usuario como la compañía. En el principio va a ser 100% la compañía para evitar estas catástrofes, ¿no? De que se te olvide una de las palabras y entonces no puedas recuperar tu cartera. Imagínense, yo conozco casos en el mundo fiat donde hay personas que tienen mucha riqueza, pierden la clave para poder entrar a sus bóvedas y sacar sus mercancías y sus prendas y sus cosas y el banco no se las da. Y si usted se le olvidó la clave, señora, yo no puedo hacer nada. Oye, por ahí están mis diamantes, mis collares de oro, ¿cómo los retiro? Dame la cifra, usted la sabe. No, señora, eso la sabe usted nada más. Aquí el sistema no permite que nosotros se la podamos dar. Entonces, esas son cosas que con unas llaves compartidas pudiéramos evitar en el tal caso de que pasara un desastre y alguien pues, por descuido perdiera todo lo de su sistema, los passwords, se le borrara el teléfono y perdiera todo. Entonces, qué drama, ¿no? Pero gracias a esa ventaja de trabajar de forma compartida y centralizada en ese aspecto, es que vamos a poder conseguir que te puedan restaurar tu cartera o te pueden restaurar tu cuenta con la ayuda de soporte. Pero de momento ya estamos a las 11:30, iniciamos a las 9:30, llevamos una duración ya aproximadamente bastante larguita en el video. Voy a ver alguna otra pregunta que tengan por allí. Y para todos los que quieran hacer la red, bueno, se les va a enseñar cómo hacerlo para que ustedes puedan monetizar algo con sus WAN. Ya minar los WAN va a ser muy complicado, quiero que sepan. O sea, conseguirlos va a ser bastante costoso a futuro porque el grado de dificultad va a ser muy alto y pues va a ser muy poco lo que se va a conseguir. O sea, que esa etapa para la compañía y para los que entraron, pues ya sacaron el beneficio. Ahora viene la etapa de usabilidad y de distribución de la moneda a través de los socios a nuevos que vienen. Vamos a ver qué hay por acá. Nos están dando feliz Navidad. Lizzy, gracias, saludos de donde estás. Argentina, pues contentos están porque ahora son campeones del mundo. Los felicito a todos ustedes por allá. Estaba viendo unos videos, una locura, como la cantidad de gente salió para felicitar a los campeones. Y
pues lo que vi es que iban en un bus especial y la gente, pues eso parecía algo sumamente increíble. Yo no he visto eso tan fuerte en Argentina, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden y bueno, le doy felicidades a ese país y a todos los socios argentinos que están conectados a este streaming y están contentos porque tienen la Copa del Mundo de FIFA. Bueno, vamos por acá a ver qué otra cuestión hay por aquí desde India. Welcome India y de otras partes del mundo. Tienen que comprender que la traducción de estos videos tan largos es muy complicado. Toma muchas horas porque la traducción yo la hago manual. Les explico por qué. El sistema de traducción que utiliza Google a veces comete errores y las palabras que uno dice a veces no las pone como es y cuando se traduce a 10, 20 idiomas, imagínense ustedes se complica porque comienza uno como a malinterpretar pues lo que uno está diciendo y por eso estos videos largos yo no hago la traducción, solo los pequeños, los que están de corta duración porque toma mucho tiempo, entonces yo tengo que agarrar palabra por palabra, traducirla y ponerla a 10 idiomas, entonces es un poco complicado. Por eso es que algunas personas que se tratan de conectar y verlo en vivo pues se complica. Lo que yo quiero decirle es que pues estoy contento con todo lo que está pasando. Ya tengo una idea para dónde va todo. Y bueno, nos toca, como quien dice, recibir el año nuevo. Yo voy a seguir haciendo videos casi un día sí, un día no, durante el mes de diciembre. Hay mucha información que tocar de tantas cosas que están pasando en el mundo, con todo esto lo que está sucediendo con los exchange. Es la realidad, pues es lo que nos espera porque la regulación viene y exchange que no esté regulado va a tener problemas muy serios. Tanto es así que pueden cerrar un exchange en un país si no está regulado. Ahora Estados Unidos está hablando de que quiere eliminar las criptomonedas, o sea, pero no se puede, o sea, es complicado porque ya esa tecnología está adentro. Ellos tienen que regularla. Entonces, lo que viene para el 2023 va a ser muy fuerte en el mundo de la criptografía y vamos a ver muchas cosas pasar. Vamos a observar aquí en el chat si hay alguna otra pregunta. Ok. Buenos días. Emiliano. Saludos, Emiliano. Alexandra, también saludos. Sí, aquí dice una persona que solamente, Eshron dice que solamente lo traduciría en inglés. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas en Asia que no saben inglés, lamentablemente. Y hay muchas personas que les gusta tenerlo en su idioma. Los alemanes quieren en su idioma. Los franceses lo quieren en su idioma. Yo se los pongo en su idioma. Los italianos también quieren en su idioma. Entonces no puedo ponerlo todo en inglés. Todo en inglés porque, imagínate tú, limito el acceso a la información. Este video básicamente, vuelvo y repito, el video largo, nada más lo pongo en inglés. O sea, tienen la opción para ponerlo en inglés, pero no en todos los idiomas. Pero bueno, esas son cosas técnicas que a medida que entre la inteligencia artificial eso se va a ir mejorando y va a llegar a un punto en que va a ser tan natural la traducción y va a ser tan real que la interpretación de lo que yo estoy transmitiendo en español le va a poder llegar en chino, en japonés, de forma instantánea y en tiempo real. Ahora mismo, como estamos en vivo, no puede salir en tiempo real, pero eventualmente yo sé que esos retos de la tecnología van a ser logrados en un futuro y vamos a poder ver estas cosas cada día más fácil. Quiero decirles, YouTube aprende de cómo yo hablo y de cómo yo pronuncio las palabras, porque muchas veces cuando yo iba a hacer estas traducciones, yo decía One Ecosystem y lo escribía mal. Yo decía, pero esta cosa ¿cuándo se va a arreglar? O decía blockchain o decía wallet y lo escribía mal. Yo decía, no, esto está mal. Pero ya cada vez que yo lo estoy viendo, dice, está aprendiendo el sistema. O me está conociendo la voz o está aprendiendo. Está aprendiendo como yo hablo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante ver que esto sucede en YouTube. Quiero decirle que para el 2023 YouTube viene con cambios muy grandes en la plataforma. Ellos van a darle muy fuerte a lo que son los shorts. Así que vamos a estar también lanzando muchos videos cortos en la parte de short, que son de 30 segundos, 1 minuto,
con temas muy puntuales sobre noticias e información en particular del proyecto y todo lo que es el mundo de la criptografía. El valor actual del One, me pregunta aquí Luis Rodríguez, es de 42.50 euros. Ese es el valor actual de nuestra moneda. Es un token RC20 montado sobre el protocolo de Ethereum. Está de forma privada y se va a lanzar a público para que todos puedan ver la blockchain públicamente en Vietnam a mediados de febrero. Entonces, cuando eso suceda, vamos a ver cuál es el próximo paso y aquí en Luxor TV los vamos a mantener informados. Bueno, entonces me estoy yendo, estoy ya cerrando este streaming. Para todos aquellos que tengan alguna pregunta, me las pueden dejar en la caja de comentarios y ahí les respondo. Aquí me están hablando de los shorts, dice. Sí, es una estrategia. Los shorts son una estrategia que ha desarrollado YouTube para eso, para aumentar la cantidad de seguidores. Pero vuelvo y repito, este canal está enfocado básicamente en lo que es blockchain y tecnología en todos sus aspectos. Yo todavía no les he hablado de muchas cosas tecnológicas de otros puntales, pero en la medida del tiempo y cuando se pueda, pues les estaré hablando de eso en un futuro. De momento hemos estado muy enfocados en lo que es el proyecto de One Ecosystem y la idea es que la información les llegue. Recuerden, ya para finalizar el video, activar su KYC aquí en el canal. Hay mucha información acerca de cómo activar el KYC. He hecho varios videos. Hay uno último reciente que lo pueden buscar para que no dejen de hacerlo. No tiene ni un costo y es vital que tengas todo en regla. Para aquellos que no han podido activar sus cuentas porque no saben, también tengo un video sobre ese tema y es muy simple hacerlo. Si se les complica, bueno, me contactan y ya veo cómo se les da la asistencia. Para todos los demás, bueno, les doy las gracias, les deseo a todos una feliz Navidad. Espero la pasen muy bien en su familia, que disfruten ya lo poco que queda este año para iniciar un 2023 con nuevas energías, nuevas tecnologías, una hoja de ruta que nos va a dar la compañía de todos los proyectos que se van a lanzar y los nuevos productos y las nuevas aplicaciones y poder usar sus One con estas nuevas herramientas para empezar a monetizar algo y empezar a generar ingresos online. Eventualmente, ya después que la blockchain sea pública, la compañía entonces nos dirá qué es lo que viene más adelante con otros aplicativos que no nos han dicho, pero que ellos tienen que lanzar, porque una vez que se va público uno, es vital que todo lo demás, lo que es la parte del Forex y el intercambio, funcionen como un reloj suizo con otros proyectos. Entonces será hasta un próximo video programa. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en YouTube. Hasta luego.